I don't know what word comes into your mind when you think of the crisis and war that's affecting Ukraine and also the rest of the world. No sé qué palabra te viene a la cabeza cuando piensas en la crisis y en la guerra que está afectando a Ucrania y obviamente al resto del mundo. I think the word that I would use is fear. Creo que la palabra más adecuada para usar es la palabra miedo. Fear because I don't understand what's going on in this world, and neither do I know where it's going to end. Miedo porque no entendemos lo que está pasando en este mundo y tampoco sabemos dónde va a terminar todo esto. And this morning I want to talk about that word fear. Así que esta mañana me gustaría hablar sobre esa palabra, miedo. Fear is a basic human emotion. El miedo es una emoción humana básica. And you know, a healthy fear can keep us from harm. Puede haber un miedo sano, el cual puede evitar que suframos daño. But you know, unhealthy fear can push us into wrong actions, or it can freeze us so that we become totally inactive. Pero también existe un miedo, el cual es un miedo insano, el cual puede empujarnos a hacer o realizar acciones que sean equivocadas o incluso llegar a hacer que nos paralicemos en ciertas circunstancias y momentos. You know, the Bible teaches us to fear the Lord, and this is a good fear. La Biblia nos enseña a temer al Señor y este es un ejemplo de un buen temor. Because we see in Proverbs chapter 1 verse 7, it says the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Porque como podemos leer en el Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. But what does that mean? ¿Pero qué significa esto? Fear of the Lord is a healthy fear because it means having respect for him and obeying him. El temor del Señor es un temor sano porque significa respetarlo y obedecerlo. It means to be aware of his greatness, of his power, to acknowledge him, to be your creator and to have the right to be your Lord. Significa ser consciente de su grandeza, de su poder, de reconocerlo como nuestro creador y reconocerlo como nuestro Señor. And that means that you act out of reverence for him. Y eso significa que actúas por reverencia hacia Él. And you know, this healthy awe and respect for our Creator puts us on the path to spiritual knowledge and wisdom. Así que este sano temor y respeto por nuestro Creador nos pone en el camino hacia el conocimiento y hacia la sabiduría espiritual. But many times we make that fear of the Lord unhealthy when we misinterpret its meaning and we distort its truth. Hacemos que ese temor del Señor muchas veces sea enfermizo cuando malinterpretamos su significado y distorsionamos su verdad. And how do we do that? We do that by thinking that every bad experience we go through is a punishment from a God that we are absolutely terrified of. ¿Y cómo hacemos eso? Eso lo hacemos al pensar que cada mala experiencia que atravesamos es un castigo que Dios nos pone. And we are terrified of it. Y nos aterramos de eso. This way of thinking is not at all biblical, because Jesus tells us very clearly that in this world we will have troubles, but his promise is that in every trouble he will be by our side as we pass through it. Esta forma de pensar no es bíblica, porque Jesús nos dice que tendremos problemas en este mundo, pero su promesa es que siempre estará a nuestro lado cuando pasemos por esos tiempos difíciles. So, we can conclude that fear of the Lord is not terror of a God we can never draw near to. Entonces podemos concluir que el temor del Señor no es un terror a un Dios al que nunca podremos acercarnos, But rather a healthy respect of who he is, and this draws us to him in love, wonder and surrender, and causes us to live in a way that brings glory to him.
sino que el temor del Señor es un sano respeto por quién es Él, y esto nos atrae a Él en amor, asombro y entrega, haciéndonos vivir en un camino que le trae gloria. Do you know, as I said many times, fear is an emotion that puts us in action and is healthy. Muchas veces, como dije anteriormente, el miedo es una emoción que nos pone en acción, y eso es saludable. And that keeps us from harm. ¿Por qué? Porque eso nos aleja del daño. Let me give you an example. We can have a healthy fear of the coronavirus. And that fear of the coronavirus pushes us to obey the restrictions and also to wear masks to avoid any danger of getting it. Por ejemplo, podemos tener un miedo saludable al coronavirus, y ese miedo nos empuja a obedecer ciertas restricciones, como por ejemplo de distanciamiento, de ponernos la mascarilla, para evitar el peligro de poder contagiarnos. But many times that fear, which is initially good and healthy, becomes a worry and an anxiety. And that worry and anxiety consumes our minds to the point that we live our lives in the grip of fear. Pero a menudo, un miedo que inicialmente es bueno y saludable se convierte en un miedo el cual nos proporciona preocupación e incluso ansiedad, y consume absolutamente toda nuestra mente hasta el punto de que vivimos nuestras vidas en las garras de ese miedo. Let me give you an example of that. I've got some friends and they live in Scotland. And they are so fear-stricken with the coronavirus that they hardly step out of their home. They don't see family or friends. And even though they don't go out, maybe they sit in the garden, they do a test twice a day, watching the line fearfully in case it gives them a positive of coronavirus. Un ejemplo de esto son unos amigos que tienen en Escocia, que están tan asustados del coronavirus que apenas salen de su casa, que apenas salen y ven amigos, familiares, y aunque no salen, como mucho por decirles, se sientan por fuera de su jardín, se hacen un test de antígenos 2 veces al día, vigilando que la línea no dé positivo. Imagine, but at least in Scotland the tests are free. O sea, imagínense, por lo menos en Escocia los test de antígenos son gratis. But this is the fear which paralyzes people. Pero esto es un ejemplo de un miedo que paraliza a las personas. It makes us lose sleep. Nos hace perder el sueño. It robs us of our peace and kills our joy. Nos roba nuestra paz y mata nuestra alegría. You know, it consumes our thoughts and it dictates our actions. Consume absolutamente todos nuestros pensamientos y dicta nuestras acciones. Fear of illness, Miedo a la enfermedad. fear of loneliness, Miedo a la soledad. fear of failure, Miedo al fracaso. fear of death and the unknown, Miedo a la muerte y a lo desconocido. fear of rejection. Miedo al rechazo. And so the list goes on and on. Y así podemos continuar eternamente nuestra lista. Fears that can threaten to overwhelm us. Miedos que pueden amenazar con abrumarnos. You know, there isn't a limit to what our brains can concoct that is potentially fearful. No hay límites a la hora de inventarnos cosas en nuestra mente. Some of it is legitimate and some of it is totally irrational. Algunas de ellas son legítimas, pero es verdad que muchas otras son irracionales. Do you know, there's many examples in both the Old Testament and the New Testament of God's people being crippled with fear. Hay muchísimos ejemplos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, del pueblo de Dios paralizado por el miedo. In 1 Kings chapter 19, we read about Elijah. And we read that Elijah was so afraid of Jezebel, the wife of King Ahab of Israel, that he ran for his life. En Primera de Reyes, capítulo 19, leemos que Elías tenía tanto miedo de Jezabel, que era la esposa del rey Acab de Israel, que corrió para salvar su vida. Do you know, he was so frightened that he sat under a broom tree and he prayed that he might die.
Estaba tan asustado Elías que se sentó debajo de una retama y oró para que pudiera morirse. And God had to send an angel to make him eat and drink. Y Dios tuvo que enviar a un ángel para que comiera y para que bebiera. And then in the New Testament, we see that when Jesus was arrested by the Roman soldiers in the Garden of Gethsemane, we are told in Mark 14, verse 15, it reads, "Then everyone deserted him and fled." Después podemos leer en el Nuevo Testamento, cuando Jesús fue arrestado por los soldados romanos en Getsemaní, se nos dice en Marcos 14:50, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Fear overwhelmed the disciples. El miedo se apoderó de todos los discípulos And they abandoned Jesus and they went into hiding. y abandonaron a Jesús y se escondieron. So, what do we do when fear threatens to paralyze us? Entonces, ¿qué podemos hacer cuando el miedo nos paraliza? Because every single one of us will face fear at one time or another. Porque cada uno de nosotros se enfrentará al miedo en algún momento de nuestra vida. Do you know, the answer to that question depends on your relationship with God. Y la respuesta a esa pregunta depende únicamente de tu relación con Dios. A non-believer who's faced with fear, which threatens to disrupt their thoughts and imprison them in anxiety and worry, often turn to different relaxation formulas. You've heard them. Deep breathing, exercises, yoga, positive thinking programs, as some kind of relief for them. Un no creyente, enfrentando al miedo que amenaza con perturbar sus pensamientos y aprisionarlo en la ansiedad y la preocupación, a menudo recurre a diferentes tipos de relajación. Estoy segura de que muchos de ustedes ya habrán escuchado alguno, como por ejemplo la respiración profunda, ciertos ejercicios como el yoga, programas de pensamiento positivo, como algún tipo de alivio para ellos. The Christian answer to fear is simply God. La respuesta cristiana al miedo es simple, es Dios. And now the question, why is God a better answer to deal with fear? Así que una pregunta que lanzo, ¿por qué Dios es una mejor respuesta para lidiar con el miedo? Let me answer it. Because God's answer to fear is not an argument, it's not a formula, it's a person. Y te voy a responder a esta pregunta. Dice, es porque la respuesta de Dios al miedo no es un argumento, no es una fórmula, simplemente es una persona. And God himself tells everyone who has made him Lord of their lives to fear not. Y Dios mismo les dice a todos los que han hecho al Señor de sus vidas que no teman. God doesn't want us to be debilitated by fear. And so he instructs God's people many times to fear not. Dios no quiere que nos debilite el miedo y muchas veces instruye al pueblo de Dios a no tener miedo. Do you remember the story of the disciples in the boat when they were in a great storm and they were absolutely terrified? And Jesus came to them walking on the water, and the words he said to them was, "Don't be afraid, I am." ¿Recuerdan la historia de los discípulos en la barca en medio de una gran tormenta donde estaban aterrorizados? Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua y lo único que les dijo fue, no tengan miedo. God himself is the final answer to every fear of the human heart, and he will calm the storms in your life. Dios mismo es la respuesta final a todo temor del corazón humano y Él calmará las tempestades de cada una de nuestras vidas. And so I ask, why can we trust God to be able to calm our fears? Entonces, ¿por qué podemos confiar en Dios para poder calmar nuestros temores y nuestros miedos? In Genesis 15, verse 1, we read, God speaks to Abraham, and he says, "Do not be afraid, Abraham. I am your shield.
your very great reward. En Génesis 15:1 podemos leer, diciéndole Dios a Abraham, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. To all our fears, God says, I am your shield. A todos nuestros temores, Dios nos dice, yo soy tu escudo. Now, don't think of a small shield that just covers around the chest area, but rather a shield that covers you from head to toe and completely protects every part of the soldier's body. No pienses en un pequeño escudo que cubre solo el área del pecho, sino piensa en un escudo que cubre de pies a cabeza y proteja completamente cada parte del cuerpo del soldado. And such a shield offers complete protection Tal escudo ofrece protección completa, from every single attack of enemy. una protección completa contra cada ataque del enemigo. So to call God our shield, it means two specific things. Llamar a Dios nuestro escudo significa dos cosas específicas. He protects us in times of doubt, Él nos protege en tiempos de duda and he rescues us in times of danger. y Él nos rescata en tiempos de peligro. Note that God doesn't say, I will be your shield. He says, I am your shield. Nótese que Dios no dice, te daré un escudo, sino que dice, yo soy tu escudo. And that means that we have a shield which is omnipotent, universal, eternal. And that shield can never ever be defeated because it's as strong as God is himself. Lo cual significa que tenemos un escudo que es omnipotente, que es universal y que es eterno. Ese escudo no puede ser derrotado. Es tan fuerte como el mismo Dios. Who can defeat us when God is our shield? Así que, ¿quién puede vencernos cuando Dios es nuestro escudo? And so the great message is clear. If God is your shield, fear not. El gran mensaje es claro. Si Dios es tu escudo, no temas. Have you ever thought why God called himself by the name I am in the Old Testament? ¿Alguna vez has pensado por qué Dios se llamó a sí mismo con el nombre Yo Soy en el Antiguo Testamento? Above everything else, it means that God is eternally existent and therefore creation depends on him. Por encima de todo, significa que Dios existe eternamente y por lo tanto toda la creación depende de Él. God stands alone. Dios está solo. No one can be compared to him. Nadie puede compararse con Él. He is complete in himself. Es completo en sí mismo. And God doesn't need us, but we desperately need him. Y Dios no nos necesita, pero nosotros sí que lo necesitamos desesperadamente. To say that God is the great I am means that when we come to him, he is everything we need at exactly that moment. Decir que Dios es el gran yo soy significa que cuando venimos a Él, Él es todo lo que necesitamos exactamente en ese momento. It's as if God is saying, I am your strength. Es como si Dios estuviera diciéndonos, yo soy tu fuerza, I am your courage. yo soy tu coraje, I am your health. soy tu salud, I am your hope. soy tu esperanza, I am your supply. tu provisión, I am your defender. tu defensor, I am your deliverer. soy tu libertador, I am your forgiveness. soy tu perdón, I am your joy. soy tu alegría I am your future. y soy tu futuro. God is saying to you and me, I am whatever you need, whenever you need it. Dios nos está diciendo a ti y a mí, soy lo que necesites cuando lo necesites. He is the all-sufficient God for every single crisis. Él es el Dios y Él es todo lo suficiente para cada una de nuestras crisis. So we can conclude that God is the best solution for our fear. Entonces podemos concluir que Dios es la mejor solución para cada uno de nuestros temores.
Now, I'd just like us to look at the steps we need to take when that fear grips us. Ahora me gustaría que echáramos un vistazo a los pasos que debemos de dar cuando el miedo se apodera de nosotros. Because no one will be able to escape fear in this sinful and broken world. Porque nadie podrá escaparse del miedo en este mundo pecaminoso y quebrantado. Fear is real, it's powerful, and it can paralyze us. El miedo es real, el miedo es poderoso e incluso en muchas circunstancias nos puede paralizar. And the real issue that God wants us to wrestle with is where we go with our fear. El verdadero problema con el que Dios quiere que luchemos es a dónde vamos cuando nos presentamos ante ese temor. Where do you go with your fears and how do you deal with them? ¿A dónde vas con tus miedos y cómo lidias con ese miedo? And I want to look this morning at the perfect example of dealing with fear that we have. Veamos el ejemplo perfecto de lidiar con el miedo. And that perfect example is the Lord Jesus that we have just read about on the night that he was betrayed in the Garden of Gethsemane. Ese ejemplo perfecto es el Señor Jesús en la noche que fue entregado en Getsemaní. Jesus faced, as a human, the worst scenario that can ever be imagined. Jesús enfrentó como ser humano el peor escenario que se puede imaginar. He was ready to become the wrath of God. Iba a convertirse en la ira de Dios. He was going to be isolated from his Father as he bore our sins. Iba a ser aislado de su Padre mientras cargaba con nuestros pecados. He faced physical death on a cross. Se enfrentó a la muerte física en una cruz. And let's remember, that was the cruelest form of death. Y era la forma más cruel de morir. And all of this Jesus had to face, and he didn't deserve any of it. Y todo esto Jesús tuvo que enfrentarlo sin ni siquiera merecerlo. And Jesus was afraid, Y Jesús tuvo miedo, deathly afraid. un miedo que se describe de muerte. And what he did with his fears shows us what we should do with ours. Y lo que hizo Jesús con el miedo nos muestra lo que debemos hacer nosotros con los nuestros. The first thing is that Jesus prayed. En primer lugar, Jesús oró. And Jesus faced his ultimate fear with honest prayer. Jesús enfrentó su mayor temor con una oración honesta. When you are filled with fear, do the same as Jesus and cry out in honest prayer to your Heavenly Father. Cuando estés lleno de miedo, haz lo mismo que Jesús y clama con oración sincera a tu Padre Celestial. Jesus' fear caused him to sweat droplets of blood. El miedo de Jesús, como nos dice en la lectura bíblica que leímos, le hizo sudar gotas de sangre. And when your body shakes with terror and you cry out, then you will hear God whisper back, "Fear not, because I am with you." Y cuando tu cuerpo tiemble de terror y llegues incluso a gritar, entonces oirás a Dios susurrarte, no temas, yo estoy contigo. There is no fear in which God is not with you. No hay temor en el que Dios no esté contigo And fighting for you right at your side. y luchando por ti a tu lado. He knows your fears because he's been there. Él conoce absolutamente todos nuestros miedos porque Él ha estado allí. God says, "Fear not, for I am with you." Y Dios dice, no temas porque yo estoy contigo. Another thing that Jesus did, he made his fears public. Otra cosa que hizo Jesús fue hacer públicos sus temores. In Hebrews 5, verse 7, it says, "He offered up prayers and petitions with loud cries and tears to the one who could save him from death." En Hebreos 5:7 nos dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. You know, he prayed loudly enough to be heard and recorded,
And you know, he begged his community of friends to pray with him. Oró lo suficientemente alto como para ser escuchado y le rogó a sus amigos que oraran con él. Do you know, his prayer in the garden becomes for Christians a picture of the church in action. Su oración en el jardín se convierte para los cristianos en una imagen de la iglesia en acción. A place where fears can be verbalized, fears can be shared, and they can become an escape from that wordless darkness. Un lugar donde los miedos pueden ser verbalizados, compartidos y ser un escape de las tinieblas sin palabra. A healthy church is where our fears go to die. Una iglesia saludable es donde nuestros miedos mueren. You don't need to live alone with your fear. No necesitas vivir solo con tu miedo. So Jesus cried out to God the Father. Así que Jesús clamó a Dios Padre, He asked his followers to pray, pidió a sus seguidores que oraran, and then we see that God sends his angels to minister to Jesus. y también vemos que Dios envía a sus ángeles para ministrar a Jesús. In Psalm 34, verse 7, we read, "The angel of the Lord encamps all around those who fear him and delivers them." En el Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Do you know God's servants are watching over you? Los siervos de Dios te están cuidando. You're not alone. No estás solo. Why? Because heaven's mighty angels are guarding and protecting you. ¿Por qué? Porque los poderosos ángeles del cielo te están guardando y protegiendo. God is the answer to all our fears. Dios es la respuesta a todos nuestros temores. And he takes those fears and he uses them to increase our faith as we turn to him. Él es quien usa nuestros miedos para aumentar nuestra fe cuando nos volvemos a Él. Fear caused the disciples of Jesus to scatter like scared cats at the crucifixion. El miedo hizo que los discípulos de Jesús se dispersaran, asustados. But you know, by the work of Christ in their lives changed. And they became as bold after the resurrection as they were cowardly before it. Pero por la obra de Cristo en sus vidas cambiaron y se volvieron tan audaces después de la resurrección como cobardes antes. I would like to finish this sermon, and I would like to finish it with a story in my personal life of God's love and protection when I faced a paralyzing fear. Me gustaría terminar con esta predicación con una historia personal de ella, del amor y de la protección de Dios en su vida cuando enfrentó un miedo que le paralizó. Some 10 years ago now, I was diagnosed with a serious medical problem. Hace unos 10 años fue diagnosticada con un problema médico grave. Fear paralyzed me. El miedo le paralizó. I feared the illness. Temía la enfermedad, I feared death and the unknown. temía la muerte y lo desconocido. I feared for my children. Temía por sus hijas. And I feared because I just didn't want to go through so many tests and operations. Y temía porque simplemente no quería pasar por tantas operaciones y tantas pruebas. And the truth is, I went to bed fearing each night. And Y I woke up in the morning with the same overwhelming fear. Y la verdad es que se acostaba con miedo todas las noches y se despertaba la mañana siguiente con el mismo miedo abrumador. I cried out to God, "Take it away, God. Help me. Calm this fear that I have." Day after day, I cried to God. Clamó a Dios, le pidió que se lo quitara, que le ayudara, que calmara el miedo que tenía. Día tras día oraba y oraba. I also went to the church. I went to the church with my fear. También iba a la iglesia iba a la iglesia con su miedo. And here, people prayed with me. People listened to me. People asked God for me. And my brothers and sisters in this very church became an instrument of God's peace in my life.
Y aquí la gente oraba con ella, le escuchaba, le pedía a Dios por ella y los hermanos y las hermanas de esta iglesia se convirtieron en un instrumento de la paz de Dios en su vida. And a couple of days before my operation, I had a visit from a non-Christian. She was actually the handball trainer of my eldest daughter. Un par de días antes de la operación, recibió la visita de una persona que no es cristiana y era la entrenadora de balonmano de su hija mayor. And she said to me, "Joe, I'm so surprised. Why? You seem so calm, Susan." And she didn't know how I could be at peace at a time like that. Le dijo que estaba tan sorprendida de que pareciera tan tranquila y que no sabía cómo podía estar tan en paz en un momento tan crítico. And after she left, I thought to myself, neither do I know why I'm so calm, because I'm not that type of person. I'm not a calm type of person by nature. Después de que se fuera de su casa, pensó, pues la verdad es que yo tampoco sé por qué estoy tan tranquila, porque naturalmente no soy una persona tranquila. It was just something amazing in me. Así que fue realmente algo asombroso en ella. And after that day and the following days, what it showed me was the power of God's peace in the lives of his dear children. Y a partir de ese día y los siguientes, pudo experimentar el poder de la paz de Dios en su vida como en la vida de cada uno de sus amados hijos. To conclude, Para terminar, our Heavenly Father opens his arms and he invites us to a relationship with him. nuestro Padre Celestial nos abre los brazos y nos invita a una relación personal con Él. He provides comfort and peace from every fear. Él proporciona consuelo y paz en cada temor. And he is waiting for your decision. Y Él está esperando a tu decisión. Will you come to him? ¿Vendrás a Él? Jesus reminds each one of his children that God will fight for us. Jesús nos recuerda a cada uno de sus hijos que Dios peleará por nosotros. He will cover us. He will protect us. Él nos cubrirá y nos protegerá. He will calm the storms in our minds and in our hearts. Él calmará las tormentas, tanto en nuestras mentes como en nuestros corazones. And all he asks from you is to turn your eyes of fear to him. Y todo lo que nos pide Dios es que volvamos nuestra mirada del miedo hacia Él. Believe that God can. Cree que Dios puede Believe that he cares for each one of us. y cree que Dios le importa a cada uno de nosotros. Amen. Amén. La siguiente canción, the next song says, "Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed me and you won't start now." La siguiente canción dice lo siguiente: cuando mis pies se caigan y cuando el terror se apodere de mí, tú nunca me fallarás y no lo vas a empezar a hacer ahora. Así que vamos a levantarnos y vamos a terminar con esta canción. Donde mis pies pueden
Vamos a orar. Let's pray. Señor, te damos las gracias, Señor, porque tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro apoyo, Señor. Sabemos que tú jamás nos fallarás, Señor. Serás nuestra roca fiel, Señor, y siempre estarás ahí. Ayúdanos a mirar hacia ti. Ayúdanos a que, a pesar de nuestros miedos, nuestras circunstancias, de cuando no sepamos y nos paralicemos, Señor, ayúdanos a fijarnos en ti, Señor, y a que tú seas el centro de nuestras vidas, Señor, porque sabemos que nada pasará si tú estás a nuestro lado, Señor. Así que ayúdanos a ser instrumentos en este mundo, Señor. Ayúdanos a salir de esta puerta, Señor, y ser tus instrumentos, ser como tú cada día, Señor. Thank you, Lord, for this day. Thank you because we can be here, and thank you because we know that you never fail us, that you are going to be our shield, that you have never failed us. And thank you because you are the Lord Most High, you're the King of Kings and Lord of Lords. Help us to be an instrument in this world, that we can go out of this door and be like you every day, and help us to look at you every day and be like you. Señor, en el nombre de ti. Amén. Quedamos despedidos, nos vemos el próximo domingo. Que el Señor les bendiga durante la semana.